Capítulo 26. XXXX. General de Brigada Rudersdorf. Esperaba que la mayor de Gurechas diera ella misma esta información. Doctor Laurence. Mis disculpas, general. Sin embargo, como la ubicación del castillo Schwarzstein ya no es un secreto para nuestros enemigos, el director ha decidido permanecer allí para garantizar la seguridad de nuestro cuartel general por el momento. Brigadier General Setour. Es comprensible. Además, todavía se está recuperando de lo ocurrido en Bavariastadt. ¿Cómo está? Doctor Laurence. Se está recuperando bien, afortunadamente. Pero se tomó la intrusión como algo personal. Cuando se dio la alarma, estaba con la niña que rescató de ser décimo, y su sanador logró convencerla de que se quedara con la niña aterrorizada en lugar de levantarse de la cama y buscar a los intrusos en persona. General de Brigada Rudersdorf. En cualquier caso, ese no es el trabajo de un oficial, y mucho menos de uno que no está de baja médica solo porque es demasiado importante. Bueno, esperemos que se recupere por completo y no tengamos que pedirle que use Cosmos Blood de nuevo en el futuro. Ahora, doctor, vayamos al grano. ¿Cómo demonios se ha producido este desastre? Doctor Laurence. Según nuestros informes preliminares, el espía Albish logró localizar el castillo Schwarzstein gracias al rápido despliegue del proyecto H en respuesta al ataque de Ildoan. La velocidad era esencial y, aunque la gente hizo todo lo posible por cubrir nuestras huellas, no se puede hacer mucho para ocultar a varios gigantes de metal que están siendo enviados a través de las vías del tren. General de Brigada Rudersdorf. Agente. Doctora Laurence. Un agente de inteligencia que fue enviada a la división después de la operación Shokiari. Ella misma habría dado esta información, pero resultó herida durante la huida de los espías. La doctora Josefka tuvo que usar medidas drásticas para mantenerla con vida, y todavía se está recuperando del agotamiento resultante. General de Brigada Rudersdorf. Entiendo. Continúe. Doctor Laurence. El grimorio robado se conoce oficialmente como Kindermarchen, nombre que recibió después de que las primeras pruebas dieran origen al nombre de Project K. Fue uno de los primeros productos de Denkmaschine, recreado a partir de fragmentos de la tradición perteneciente a un antiguo culto pagano de adoración a la naturaleza, que tuvo mucha influencia en lo que hoy es el corazón del imperio antes de que el imperio remulano conquistara la zona. Brigadier General Rudersdorf. Me resulta difícil creerlo. Si ese culto tuviera el poder de invocar el tipo de criaturas que destrozaron al ejército de Asio, seguramente habría rastros de ello en los libros de historia. Brigadier General Setour. No necesariamente, viejo amigo. Después de todo, tampoco había rastro de la ciudad sin nombre en la historia de la antigua Kemetía. Y puedo imaginar fácilmente a un emperador remulano ocultando la verdad detrás de varias legiones perdidas para evitar el pánico, ¿no? Doctor Laurence. Es una posibilidad, pero debo mencionar que, a medida que el poder absoluto de nuestra investigación se ha vuelto evidente, en la división y hemos comenzado a creer que estábamos fundamentalmente equivocados sobre lo que hace la Denkmaschine. No recrea hechizos antiguos, sino que crea otros completamente nuevos, uniendo la tradición mágica que le proporcionamos de maneras que no tienen sentido para nuestras mentes humanas. Es parte de la razón por la que hemos seguido el ejemplo del director al referirnos a ella como magia mitos en lugar de magia ancestral. General de Brigada Rudersdorf. Aunque esto es sin duda tan fascinante como aterrador desde el punto de vista existencial, tenemos preocupaciones más urgentes. Es decir, ¿por qué un objeto tan importante quedó tirado por ahí para que los espías lo robaran? Doctor Laurence. Con todo respeto, general, no lo fue. Después del despliegue inicial del Project K, la directora selló el artefacto creado siguiendo las instrucciones del grimorio, y permanece allí en este momento, por lo que no debemos temer que la Federación convoque instancias del Project K en el futuro inmediato. Pero el Kindermarchen en sí contenía varias otras vías de investigación. Sin embargo, debido al nivel de amenaza para el Reich que representaba tal conocimiento, la directora ordenó que se moviera cerca de las bóvedas subterráneas, en una habitación reforzada donde solo se podía estudiar con su permiso expreso. Esa habitación estaba lo más lejos posible del taller del profesor Hermann. Además, hay docenas de habitaciones dentro del castillo Schwarzstein. Las probabilidades de que el espacio se desplazara aleatoriamente de modo que la cámara de estudio del Kindermarchen terminara junto al taller, a pesar de las barreras estabilizadoras colocadas a su alrededor precisamente para evitar tal escenario, eran casi imposibles. General de Brigada Rudersdorf. Un momento. ¿Qué quiere decir con que el espacio se desplaza aleatoriamente? ¿Es algo que ocurre en el castillo de Schwarzstein? Doctor Laurence. Sí.
Nuestros repetidos experimentos con los mitos han hecho que el tejido del espacio-tiempo esté, por falta de una palabra mejor, enredado en la zona. Afortunadamente, hemos encontrado formas de estabilizarlo, pero el cambio aleatorio de ubicación de las habitaciones sigue siendo un peligro con el que todo el personal está acostumbrado a lidiar. General de Brigada Rudersdorf, ya veo. Bueno, no lo entiendo, pero le creo. Pero entonces, si tiene estos estabilizadores, ¿cómo terminó la sala del grimorio al lado del taller? Doctor Laurence, no estamos seguros, pero tenemos una teoría. General de Brigada Setour, esto nos dará pesadillas. Doctor Laurence, mi perspectiva sobre estas cosas se ha visto un tanto distorsionada por mi tiempo en la división I, pero es probable que así sea, sí. General de Brigada Setour, fantástico. Adelante, doctor. Doctor Laurence, nuestra teoría es que la existencia de hijos implica la de un padre. General de Brigada Setour, por favor, dígame que no está diciendo lo que creo que está diciendo. Doctor Laurence, me temo que sí, general. La serie de coincidencias que llevaron a los espías a escapar con el Kindermarchen se puede explicar mejor por la intervención de una entidad del clase alta de los mitos, que manipuló los acontecimientos para asegurarse de que el grimorío acabara en manos de aquellos que tienen el potencial de ser mucho menos cuidadosos en su uso. Nuestro interrogatorio al agente Albish ha revelado algunas pistas que apoyan esta teoría, aunque son de naturaleza algo oculta, lo que las hace sujetas a interpretación. Una de las más fáciles de interpretar es el hecho de que, desde el momento en que los espías entraron en el castillo, y el hecho de que los lograran a pesar de haber entrado por una sección que estaba abandonada por muy buenas razones, es otra prueba de que algo intervino. El camino que los llevó al grimorío fue lineal. General de Brigada Setour, ¿cree usted entonces que esto es obra del Ser Décimo? Su próximo movimiento, ahora que sus peones en la Santa Sede han sido derrotados. Doctor Laurence, no lo sabemos. Hasta ahora, todas las acciones de Ser Décimo han estado dirigidas a la destrucción de la división y la caída del imperio, aunque esto último probablemente no sea más que una ocurrencia de último momento. Y la estética de los Kindermarchen, a falta de un mejor término, choca terriblemente con las de los Eikons. General de Brigada Rudersdorf, entonces es otro dios falso que se entromete en los asuntos terrenales. Doctor Laurence, esa es nuestra teoría predominante, sí. Hemos llamado a esa entidad hipotética cerca A y estamos revisando nuestras medidas de seguridad para evitar más intervenciones en nuestra sede. Es mi creencia personal que la entidad esperó hasta que la directora estuviera agotada de usar el Cosmos Blut en Bavariastadt para atacar, ya que ha demostrado una cierta influencia estabilizadora desde lo que sucedió en Arene. Sé que suena mucho a que estamos poniendo excusas por no asegurar adecuadamente un artefacto peligroso. Pero la intervención de una entidad del clase alta realmente es la explicación más probable para el éxito del robo. Hablando francamente, generales, si nosotros en la división y fuéramos malos en mantener el conocimiento peligroso lejos de las manos equivocadas, todos habríamos muerto hace años debido a que uno de nosotros hizo algo estúpido sin la autorización o el conocimiento de la directora. General de Brigada Rudersdorf. Bueno, no es que tengamos otra opción que confiar en su palabra en cualquier caso. Lamentablemente, no podemos declarar la guerra a la Federación para recuperar el libro. Por un lado, la gente se rebelaría. Por otro, incluso si no lo hiciera, la Federación es demasiado grande. Podríamos buscar durante años y no encontrar el grimorio. Doctor Laurence, el director opina que la guerra entre el Imperio y la Federación siempre fue inevitable, independientemente de la existencia de las Wunderwaffen. Su ideología y su fracaso a la hora de implementar la utopía que prometía no deja a los que están en la cima otra opción que buscar chivos expiatorios a los que culpar y unificar a su aterrorizada población en su contra. Hasta ahora, han utilizado chivos expiatorios internos, pero tarde o temprano habrían mirado hacia el exterior una vez que se hubieran quedado sin gente a la que purgar. Con nuestra prosperidad y el sistema imperial, sería inevitable que nos denunciaran. General de Brigada Setour. No puedo evitar pensar que el mayor podría estar un poco parcializado en este asunto. Doctor Laurence, es posible. Ella admitió que despreciaba la ideología comunista por principio. De todas formas, al final, todo es pura especulación. Las probabilidades de que la Federación desarrolle con éxito su propio programa de mitos utilizando el tomo son abismalmente bajas. No tienen a nadie como el director, con un conocimiento innato de estos temas, y toda su clase intelectual está muerta, exiliada o muriendo en sus campos de prisioneros. Todo eso se podría superar con mucho esfuerzo y mucha suerte, pero... General de Brigada Setour. Pero si Cerca ya actuó para asegurarse de obtener el grimorio, es poco probable que deje que eso sea en vano.
¿El cautivo nos dio alguna información útil sobre su naturaleza y objetivos? Dr. Lawrence, ninguno. Pero basándonos en el contenido de los cuentos infantiles y en la naturaleza del Proyecto K, creemos que, mientras que el ser décimo es una criatura de tiranía y orden, el ser K es uno más alineado con la vida desenfrenada, la naturaleza salvaje y el salvajismo. General de Brigada Setour. Eso suena mejor, pero en realidad es igual de malo, o incluso peor, para nosotros, dado que el imperio se erige como un bastión de la civilización. Aparte del Proyecto K, ¿qué más hay dentro de los Kindermärchen que los rusos podrían utilizar? Dr. Lawrence, tengo una lista aquí, hecha con las notas de mis colegas que la estudiaron. Tenga en cuenta que está incompleta y que la experimentación podría revelar otros usos para los hechizos que identificamos, como el werwolf que muestra múltiples tipos. General de Brigada Rudersdorf. Esto es, Dios nos ayude. Dr. Lawrence, parafraseando al director general, Dios no tiene nada que ver con esto. Somos nosotros los que tenemos que ocuparnos de nuestro propio desastre. General de Brigada Setour, me encargaré de que algunos elementos de la división y se trasladen al ejército del este. Sin embargo, deberá ser discreto. Lo último que queremos es hacer creer a los rusos que nos estamos preparando para invadir y empujarlos a hacer algo estúpido. General de Brigada Rudersdorf, el problema es que los rusos tienen mucha más gente que nosotros. Si se les ocurre algo, podrían ahogarnos bajo oleadas y oleadas de supersoldados de imitación. General de Brigada Setour, es cierto. Y como está claro que las tropas convencionales no pueden hacer frente a las fuerzas de mitos por sí solas, necesitamos reforzar nuestras propias filas si queremos mantener toda la frontera. Dado que la guerra contra el reino aliado se puede resumir en nuestras dos naciones mirándose y lanzándose malas palabras a través del mar, no ha habido bajas de magos que puedan usarse para aumentar las filas del Proyecto U, a menos que comencemos a ejecutar a nuestros propios magos a sangre fría. General de Brigada Rudersdorf. ¿Qué diablos, Hans? General de Brigada Setour. Cosa que, obviamente, no estoy dispuesto a hacer hasta que las cosas empeoren drásticamente. Sin embargo, los frentes norte y oeste nos han dejado con muchos soldados lisiados que estarían encantados de unirse al Proyecto W. Doctor, ¿cree que la división puede intensificar sus esfuerzos en ese sentido? Dr. Lawrence, me temo que ya hemos alcanzado el límite de candidatos que se pueden procesar en cada ciclo lunar. En este punto, aumentar el número requeriría más ocultistas entrenados, y esto requiere mucho entrenamiento para evitar que las cosas salgan mal. En el lado positivo, los lunarcas, esos Seikons que fueron liberados de su propio adoctrinamiento por el enfrentamiento entre la directora y el apoderado de Ser Décimo, han expresado su deseo de unirse a la división para expiar sus acciones. La directora de Gurechaf ha aprobado condicionalmente su solicitud, sobre la base de que están completamente libres de la corrupción de Ser Décimo y cumplen con sus estándares. General de Brigada Rudersdorf. De alguna manera, no me sorprende que la reacción de Gurechaf al adquirir un grupo de ángeles caídos fuera escribir un plan de entrenamiento para ellos. Brigadier General Setour, si la Federación tarda unos meses en poner en marcha su propio programa, también podríamos conseguir unos cientos de werwolf más, lo cual no es algo despreciable. También deberíamos transferir más magos aéreos al castillo Schwarzstein para que puedan entrenarse en el uso del DE-24. Los beneficios de un orbe de doble núcleo son significativos, y el régimen de entrenamiento de Gurechaf tampoco es despreciable. Además, ella me sugirió la creación de una unidad de magos para un despliegue rápido hace algún tiempo. También podríamos probar el concepto mientras estamos en ello. General de Brigada Rudersdorf. Buena idea. Eso mantendrá ocupados a los ocultistas. También deberíamos tratar de aumentar discretamente el número de miembros del Proyecto M y mantenerlo listo para un despliegue rápido en el este en caso de que la situación se agrave. General de Brigada Setour. Quemar Rusia hasta los cimientos no le haría ningún favor a nuestra imagen mundial, ¿sabe? Dr. Lawrence. Quizás, pero dadas las alternativas, es muy posible que lleguemos a ese punto. Pero no creo que la Dama de las Estrellas permita que eso suceda. General de Brigada Setour. Sea como sea, creo que podemos probar primero otros métodos. Extractos de las notas de la reunión informativa dada al general de Brigada Rudersdorf, al general de Brigada Setour y a sus ayudantes por el Dr. Lawrence de la División I, Berún, el 18 de enero de 1926. XXXX. 20 de enero de 1926, Londinium. La carta reposaba sobre la mesa redonda entre los miembros reunidos de la sociedad secreta Albish mientras reflexionaban sobre su contenido en silencio. La misiva había sido enviada a través de los canales secretos que aún existían entre el imperio y el reino, a pesar del estado de guerra entre los dos países.
Era breve y concisa, expresando las condolencias del Reich por la muerte del agente Alvis Christopher, quien había sido asesinado por un infiltrado ruso en una disputa después de la exitosa infiltración de Ward en una instalación de la división Y. Ese infiltrado ruso había escapado, llevándose consigo lo que la carta solo describía como conocimiento muy peligroso de los antiguos, especialmente en manos de hombres tan despiadados como los que gobiernan la Federación. Al final, fue Mordred quien primero rompió el silencio. Están diciendo que el agente 404 está muerto, pero están usando su verdadero nombre de nacimiento. Están jugando con nosotros deliberadamente. Hasta hoy, Agraven había sido el único miembro de la mesa redonda que conocía el verdadero nombre del agente 404. De hecho, necesitaba informar a los demás de quién hablaba la carta. Lo más probable es que lo hayan capturado y lo tengan con vida en alguna celda del castillo de Schwarzstein, respondió el jefe de espías, que parecía claramente disgustado ante esa posibilidad. Aunque, dada su formación, yo habría esperado que aguantara más tiempo bajo interrogatorio antes de darles siquiera su nombre. Hechicería antigua, dijo Merlín. No importa lo valiente y leal que sea tu agente, no podrá resistirse a un interrogatorio mágico una vez que lo despojen de sus propios dispositivos arcanos. Sea lo que fuere lo que sabía el agente 404, debemos suponer que el Imperio lo sabe ahora. Lo sé, suspiró Agravan. Nuestra red en el continente ya estaba funcionando mal desde que los imperiales descubrieron que estábamos escuchando sus comunicaciones y cambiaron sus códigos, pero ahora probablemente tendré que retirar a todos mis agentes restantes del Imperio como mínimo. Y no hemos conseguido nada, dijo Kai, sacudiendo la cabeza. Todavía no sabemos dónde se encuentra ese castillo Schwarzstein. Tenemos mapas imperiales disponibles, pero las probabilidades de que la división y siguiera usando el nombre original, incluso si convirtieron una ubicación existente, son pequeñas, por decirlo menos. Voy a hacer que alguien lo compruebe por si acaso, pero no soy optimista. No es que importe realmente. No es como si pudiéramos poner fuerzas en posición para atacar el cuartel general de la división, y incluso si supiéramos dónde se encuentra. En efecto, dijo Agravan. Luego, por supuesto, están sus afirmaciones sobre el agente ruso. Sabemos por el último mensaje del agente 404 que se había aliado con uno de sus agentes, y no es descabellado pensar que, tras escapar con éxito, ese espía se habría vuelto contra 404 para conseguir el premio. No se dijo que el agente 404 hubiera hecho lo mismo si hubiera tenido la oportunidad. En el gran juego, los aliados solo eran una cuestión de conveniencia, y aquellos que no podían volverse contra sus antiguos aliados en un abrir y cerrar de ojos rara vez vivían mucho tiempo. Quizás estén intentando que nos preocupemos por la Federación en lugar de por ellos, sugirió Merlín. Un truco para dividir a sus enemigos potenciales o ganar tiempo mientras la división urde otra diablura. Es posible, concedió Agravan. Sin duda, mi gente en la Federación me ha dicho que el partido está cada vez más preocupado por los triunfos del Imperio en la guerra, y teme que vuelvan la vista hacia el este una vez que hayan aplastado a toda la oposición. Ahora que Hilda ya no está en juego, los imperiales podrían querer evitar cualquier posible alianza entre nosotros y la Federación. Una alianza de ese tipo hubiera sido sumamente desagradable, pero, como decía el viejo refrán, cuando el diablo manda, la necesidad es la que manda. Churbul sin duda tenía la fuerza de carácter, o, dicho de manera menos caritativa, la falta de escrúpulos, necesaria para forjar una alianza de ese tipo contra un enemigo común. Aún así, tenemos que considerar todas las posibilidades y, a pesar de su secretismo, los imperiales, en general, han sido notablemente francos en lo que respecta a la amenaza de la magia de los antiguos, dijo Mordred. Hasta ahora, el imperio ha sido muy comedido en el despliegue de las Wunderwaffen. Por lo que vimos en Kemet y durante la cruzada, está claro que la magia de los antiguos tiene el potencial de ser mucho más destructiva que la que el ejército imperial ha utilizado en el pasado. Ya sea porque Legion ha aprendido el valor de no ir a por todas y poner a todos en su contra, o porque el control del hombre sobre el imperio todavía es limitado, en realidad no importa ahora mismo. El punto es que es poco probable que la Federación comparta esa moderación. Así que consideremos, por un momento, qué sucedería si el secretario general Joseph Jugashvili tuviera sus propias Wunderwaffen. Todos los que estaban sentados a la mesa temblaron. La Federación era tan implacable a la hora de erradicar a los espías como a los disidentes, pero los aliados eran veteranos en el gran juego y aún así habían logrado hacerse una idea bastante clara de lo que había estado sucediendo en Rusia desde la Revolución Comunista.
Independientemente de los hermosos ideales que la Federación afirmaba defender y que atraían a tantos intelectuales de todo el mundo, la realidad era que la Federación era un régimen brutal, represivo y sangriento, con un territorio inmenso y una población diversa unida por la pura fuerza de voluntad y la crueldad de la dirección del partido, que estaba infestada de aduladores, demasiado aterrorizados por ser enviados a los campos de trabajo congelados como para atreverse a expresar una opinión o consejo que contradijera a sus superiores. La idea de que el camarada Joseph pudiera exportar su revolución utilizando el tipo de armas que el imperio había mostrado hasta el momento en la guerra era absolutamente aterradora. Mordred tenía razón. Era increíblemente improbable que el tirano de Moscú mostrara siquiera una décima parte de la moderación del imperio. Pero, dijo Kai, no creo que tengamos mucho de qué preocuparnos en ese aspecto. La Federación ha condenado a muerte a todos sus magos, quise decir campos de reeducación, no. Sin ellos, no podrían utilizar nada de lo que hayan sacado del castillo Schwarzstein, e incluso si un puñado de ello lograra evitar las purgas, no creo que el secretario general permita que nadie más que él tenga acceso a tal poder. Y eso sin tener en cuenta la reciente purga de todo su cuerpo de oficiales para eliminar cualquier amenaza al régimen, real o imaginaria. La Federación no podrá fabricar ninguna Wunderwaffe propia, y mucho menos desplegarla de forma eficaz. Y, sin embargo, si el surgimiento de un hegemón es inevitable, entonces preferiría que el imperio cumpliera ese papel en lugar de la Federación, siempre y cuando Legion haya sido eliminado del juego, dijo Graven sin rodeos. Y ese era el problema, ¿no? En ese momento, estaba claro que las posibilidades del Reino Aliado de reprimir militarmente el aumento de la influencia, sino del territorio, del imperio estaban condenadas a un fracaso ignominioso. Durante un tiempo, habían pensado que los acontecimientos en Hildoa podrían hacer que los estados unificados se unieran contra el Reich, pero sus contactos al otro lado del océano les habían dicho que era poco probable, debido a los esfuerzos de los diplomáticos imperiales por explicar qué había sucedido exactamente. A menos que se produzca una alianza con la Federación Rusa, lo que todavía podría ocurrir, ya que el Reino Aliado todavía tenía acceso a las barreras y hechizos kemetianos como defensa contra posibles superarmas rusas, ya que provenían de la misma fuente que las del Imperio. El punto muerto parecía que continuaría hasta que el Imperio se cansara de las propuestas diplomáticas fallidas y desplegara su Wunderwaffe antibuque hasta que toda la Marina Real quedara en el fondo del mar. En ese momento, nada impediría que el ejército imperial desembarcara tropas convencionales en Albion, y todo habría terminado. En esta etapa, la solución correcta sería, sin duda alguna, conseguir un final diplomático para la guerra. Sí, sería humillante y anunciaría un debilitamiento general de la Commonwealth en todo el mundo, probablemente con el rey de Kemet al frente del movimiento entre sus colonias, pero eso era preferible a que un ejército extranjero ocupara Londinium y dictara las condiciones a punta de pistola. Por desgracia, todavía quedaba el nombre y su misterioso adversario con los que lidiar. La marcha de Legion sobre Rémula había demostrado más allá de toda duda razonable que el coronel era más de lo que parecía. Los planes de la congregación combinados con el agotamiento de Gurechov tras su despliegue en Bavariastad lo obligaron a tomar el centro del escenario una vez más. La mesa redonda no había pasado por alto el hecho de que cada vez que Legion había tomado una acción directa había sido precedida por algún evento que involucraba al supersoldado con apariencia de niño. Primero en Arene, luego cuando habían contraatacado su ataque de los antiguos en Londinium y, finalmente, la batalla de Bavariastad. Una vez fue casualidad, 2 veces fue coincidencia, 3 veces fue claramente obra de un antiguo hechicero inmortal que saltaba de cuerpo en cuerpo y planeaba dominar el mundo. Mientras el hombre pudiera continuar con su trabajo, la paz no sería aceptable. No se trataba solo de la supremacía global de Albion, la mesa redonda ya había renunciado tácitamente a eso. Se trataba de la supervivencia de la humanidad como especie libre de la tiranía de un brujo inmortal y sus hordas de monstruos. Legion todavía está en Hildoa, ¿no?, dijo Merlín, vacilante. Supervisando los esfuerzos de la división y en la Santa Sede y tratando con los lugareños. Sí, confirmó Agravaine, antes de fruncir el ceño. No estarás sugiriendo. Lo soy, dijo el mago real con voz grave. Un ataque concentrado, utilizando todos los recursos que podamos reunir. Los antiguos kemetianos y los caballeros de hace 1000 años lograron derrotar al no hombre, por lo que es lógico que nosotros también podamos hacerlo con suficiente potencia de fuego. El problema serán los supersoldados que los rodean, pero si nos centramos en matar a su encarnación actual excluyendo todo lo demás, nos costaría mucho, y no solo en términos de tropas militares que tendríamos que sacrificar, dijo Mordred. El golpe a nuestra reputación sería sustancial. Legion es considerado un héroe en el imperio después de su última hazaña.
nuestra posición en la mesa de negociaciones se vería seriamente dañada. Asumiré personalmente la responsabilidad por ello, ofreció Merlín. Si compartimos nuestra teoría con el imperio, tanto si nos creen como si no, y probablemente no lo harán, ofrecerles mi cabeza como compensación debería permitirles salvar las apariencias. Después de todo, quieren que la guerra termine. Su propia y cacareada racionalidad debería impedirles continuar la guerra solo para vengar a un coronel cuya muerte ya han arrebatado al responsable. Especialmente si ofrecemos permanecer neutrales o unirnos directamente a ellos contra la Federación, en caso de que nuestros temores de que desarrollen su propio programa de magia ancestral resulten ser fundados. Hubo un momento de silencio mientras los demás miembros de la mesa redonda consideraban la idea. ¿Estás seguro de esto?, preguntó finalmente a Gravadin. Soy un hombre viejo, respondió Merlin con una sonrisa. Si puedo servir a mi país una última vez ayudando a eliminar una amenaza milenaria, entonces moriré feliz. Entonces, antes de tomar una decisión, consideremos los aspectos prácticos de tal curso de acción, interrumpió Kai. E incluso si decidimos que se puede hacer, creo que deberíamos pedirle a Churbul su aprobación. ¿Deberíamos realmente?, preguntó Mordred. ¿Qué quieres decir? Si seguimos adelante con esto y tenemos éxito, entonces yo diría que lo mejor sería darle al primer ministro una posibilidad plausible de negarlo. Si puede afirmar con veracidad que esto se hizo sin su autorización, entonces será mucho más fácil apaciguar al imperio. De nuevo hubo un momento de silencio. Al final, a pesar de todos sus defectos y faltas, los miembros de la mesa redonda estaban verdaderamente dedicados a su país y estaban dispuestos a sacrificar sus carreras, vidas y honor, en orden de importancia creciente, por ello. Todos asintieron solemnemente entre sí. Entonces, declaró Mordred, consideremos cómo podríamos matar a Eric von Lergen. XXXX. Aunque estuvo al borde de la muerte en varias ocasiones, el sujeto Totenkopf se encuentra ahora estable tras conocerse la gravedad de sus heridas y su estado actual. Como era de esperar, el descubrimiento de que había quedado reducido a una cabeza decapitada flotando en un tanque fue muy traumático. Si hubiera podido hacerlo, está claro que se habría suicidado, y rogó que lo aniquilaran durante horas antes de que pudiéramos calmarlo. La clave para ello fue compartir las instrucciones del director de que, al final de la Gran Guerra, si todavía deseaba que lo eutanasiaran, su petición se le concedería. La construcción del conjunto Sertrumer era comenzado, utilizando la interfaz de carne y metal que el profesor Hermann diseñó para el proyecto P, para conectarla a la columna vertebral del sujeto Totenkopf. Aunque el sujeto Totenkopf demostró capacidades mágicas, será la primera vez que se reemplace una porción tan grande del cuerpo del sujeto. Si bien la supervivencia a largo plazo del sujeto Totenkopf es dudosa, al menos deberíamos aprender mucho sobre los mecanismos de soporte vital para uso médico en el futuro. Memo enviado al director de la División I, 24 de enero de 1926. XXXX. 25 de enero de 1926, los Estados Unificados. Sentado en su despacho, el presidente de los Estados Unidos miró la misiva que le había enviado la embajada imperial esa tarde sin verla realmente. La había leído tantas veces que sus palabras se habían quedado grabadas en su memoria. ¡Qué momento para estar vivo!, pensó. Sabía que su vida no sería aburrida cuando juró su cargo, pero esto superó con creces sus expectativas más alocadas. Debido a que el país se había construido sobre la base de la inmigración, había una fuerte minoría de hildoanos en los Estados Unidos, y no habían tomado muy bien los recientes acontecimientos. La devastación de la Santa Sede había provocado, como era previsible, llamados a los Estados Unificados para que se lanzaran a castigar a los malvados imperiales, pero afortunadamente esas voces habían sido una minoría, superadas en número por aquellos que estaban bastante preocupados de que volviera a suceder en sus propias ciudades. El hecho de que el rey Hildoan hubiera hablado tan rápidamente sobre la conspiración que se había apoderado de la Santa Sede y de los altos rangos del ejército de su reino también había ayudado. La noticia de que los Francois eran capaces de manipular las mentes de los demás también se había extendido, aunque los detalles eran escasos, lo que dio lugar a una profusión de especulaciones. Gracias a una discreta sesión informativa del embajador imperial, el presidente sabía más sobre todo el asunto, y eso no le había ayudado precisamente a dormir por la noche. Los miembros del grupo de investigación 51 no parecían haber sido influenciados por nada parecido cuando los visitó, y dada la importancia de su trabajo había mucha gente vigilando, pero se darían cuenta si les sucediera lo mismo. Al menos Teslus no había sugerido que se unieran a la cruzada contra el imperio cuando se había declarado y el presidente lo había llamado para preguntarle sobre la superarma hildoana, que había abierto un camino a través de los Alpes.
El científico arcano había sonado muy curioso sobre la mecánica de tal arma, pero no había tenido ninguna teoría que ofrecer que fuera compatible con el hecho de que el Imperio había afirmado más tarde haberla desactivado sin arrasar la mayor parte de Europa en la detonación resultante. Y si eso no fuera suficiente, ahora había que preocuparse por esto. La Federación Rusa había logrado robar las notas con las que se había creado la Wunderwaffe, que había destruido por completo al ejército de Asia. La idea de que los rojos tuvieran a su disposición armas tan destructoras del ejército era absolutamente aterradora. Pocos de los supervivientes de la guerra civil habían huido a los Estados Unificados, pero lo habían hecho lo suficientes para que el presidente supiera que se había librado con un nivel de brutalidad rara vez visto en estos tiempos, y se había que creer los rumores que habían traspasado el cordón de información que aislaba a la Federación del resto del mundo. Las cosas solo habían empeorado desde entonces. Ya era bastante malo que el presidente estuviera considerando seriamente la propuesta imperial en este último mensaje. Los diplomáticos del Reich fueron lo suficientemente astutos como para saber que pedir el apoyo total de los Estados Unificados no era viable, políticamente hablando. En cambio, se habían ofrecido a apaciguar las preocupaciones de la población estadounidense, transfiriendo la tarea de supervisar el reino de Hildo a sus fuerzas armadas, con el ejército imperial centrando sus esfuerzos en contener y descontaminar las ruinas de la Santa Sede. Con el ejército de Hildo en ruinas tras su aplastante derrota en Bavaria Stadt, el reino de Hildo necesitaba ayuda para mantener el orden público. Muchos de los soldados de Hilda supervivientes habían regresado a sus cuarteles a petición del rey, pero otros habían desertado y, aunque la mayoría de ellos simplemente se habían quitado los uniformes y se habían ido a casa, muchos se habían dedicado al bandolerismo como para plantear un verdadero problema a la seguridad del país. El presidente confiaba en que las fuerzas armadas de su nación podrían lidiar con eso y, en el proceso, posicionarse en algún lugar donde pudieran hacer algo bueno si, o, más probablemente, cuando, la situación en el este fuera mal. Y, por supuesto, desplegar el ejército regular sería la tapadera perfecta para enviar también las nuevas superarmas del Grupo de Investigación 51, por si acaso. Era un movimiento arriesgado. Si se daba el mejor escenario posible, que, para su crédito, los imperiales habían dicho que muy bien podría suceder, en el que la Federación no hiciera uso de los datos que habían robado, entonces se habría arriesgado a exponer el programa de superarmas de su nación al imperio sin obtener nada a cambio. Por otra parte, ¿qué sentido tenía invertir millones de dólares en la investigación y la construcción de superarmas si no iban a utilizarlas para salvaguardar los intereses del país y de su gente? E incluso si los imperiales se enteraran de ello, bueno, el mero hecho de su existencia todavía podría servir como disuasión para los excesivamente ambiciosos del Reich. Sí, decidió el presidente. Iba a llamar a los generales y pedirles consejo, y luego, a menos que lo convencieran de que era una mala idea por razones que aún no había considerado, después de todo, era un solo hombre y había cosas que simplemente desconocía, llamaría a Teslus y le diría que se preparara para actuar. Además, una vez que las superarmas estuvieran en Hildoa, no habría nada que les impidiera ir al norte en lugar del este si la situación cambiaba. El presidente no tenía intención de declarar la guerra al imperio y comenzar un conflicto apocalíptico entre las creaciones de la división y las del Grupo de Investigación 51, pero mantener abiertas las opciones era un truco que todo político exitoso aprendía desde pequeño. XXXX. 4 de febrero de 1926, Moscú, capital de la Federación Rusa. El edificio no tenía nada de particular. No era ni muy antiguo ni muy reciente, y había docenas de otros como él en Moscú. Sin embargo, cualquiera que hubiera pasado unas horas observando a los transeúntes se habría dado cuenta de que había algo extraño en él. La gente se esforzaba mucho por no mirarlo, y los que lo hacían miraban inmediatamente a otro lado, mientras lanzaban miradas furtivas y asustadas a su alrededor para ver si alguien se había dado cuenta de que lo estaban mirando. No era el único edificio en la gloriosa capital de la Federación Rusa donde la gente que entraba no siempre volvía a salir, ni mucho menos, pero cualquiera que hubiera sobrevivido los últimos años en esta ciudad sabía que era mejor simplemente fingir que el edificio no existía. En una habitación dentro de ese edificio, la mujer que respondía al nombre de Natasha estaba sentada, con una jarra de agua y algunas migas de pan sobrantes sobre la mesa frente a ella. Su viaje de regreso desde el imperio había sido difícil, y eso se notaba en el espejo unidireccional que ocupaba la mayor parte de una pared. Su ropa estaba hecha jirones, su piel sucia y arañada, su rostro estaba demacrado por el cansancio y el hambre, y había una mirada salvaje en sus ojos, todo lo cual se combinaba para hacerla parecer más una vagabunda que uno de los principales agentes de la Federación. Escapar del imperio después de haberle disparado a la gente de Albich había sido un desafío.
La inteligencia imperial había estado alborotada, recorriendo el país en busca de ella y de lo que llevaba. Varias veces, había estado segura de que su descubrimiento era inminente, pero una casualidad le había dado una salida. Aún así, había tenido que caminar a través de kilómetros de campo en pleno invierno. La puerta de la habitación se abrió y entró un hombre al que Natasha había visto varias veces antes, pero cuyo nombre nunca le habían dicho. No es que hubiera preguntado nunca, sabía que no era así. Dejó el vaso de agua que sostenía y se puso de pie. Camarada Natasha, la saludó. Nos alegra verte de nuevo en la madre patria. Camarada supervisor, lo saludó. Yo también estoy contenta de estar en casa. Se sentaron y el hombre colocó un fajo de papeles frente a él, antes de sacar un bolígrafo de un bolsillo. Cada movimiento era fluido y deliberado, como si fuera una rutina que había practicado miles de veces. Supongo que su misión fue exitosa, ¿no? Sí. Localicé el cuartel general de la división de superarmas de los perros imperiales y logré infiltrarme en ellos antes de escapar. Sacó un mapa anotado que contenía la ubicación del castillo de Schwarzstein y se lo entregó. Impresionante. Haremos un informe completo de lo que viste allí más tarde. Mientras tanto, ¿lograste tu otro objetivo? Sí, camarada. Lentamente, con cuidado, desenvolvió el grimorio que había llevado a través de media Europa. A pesar del daño que habían sufrido el resto de sus pertenencias, estaba completamente intacto. Por un breve momento, sintió el impulso irracional de mantener el libro cerca de ella, pero lo reprimió y dejó al tomo sobre la mesa entre ella y su cuidadora. No sé qué hay dentro de este libro, dijo Natasha, pero los imperiales lo mantuvieron bajo llave y encadenado en una de las habitaciones de su castillo, y estaban muy decididos a recuperarlo. Ha prestado un gran servicio al pueblo, camarada Natasha, la felicitó el capataz con una voz tan fría y sin vida como las llanuras del norte. Su devoción a la patria no será olvidada. Por ahora, creo que se merece un descanso adecuado. Oh, sí. Quería dormir durante una semana entera, una vez que hubiera conseguido algo de comida caliente en su estómago. Y tal vez, ahora que ya no tenía que cargar con ese tomo, las pesadillas que la habían acosado cada momento de sueño robado desde que había escapado del castillo Schwarzstein la dejarían en paz. Las pesadillas no habían sido sobre ella matando a Christopher. Habría sido más fácil si así fuera. No había sido la primera vez que había matado a un hombre con el que había tenido intimidad, ni, muy probablemente, sería la última. No, en cambio, esas pesadillas habían estado llenas de bocas con colmillos, ojos amarillos y balidos de cabras, junto con la sensación de huir de algo, sabiendo con certeza absoluta que podría atraparla en cualquier momento que quisiera y que solo estaba jugando con ella. Todo probablemente se debía a su estrés por estar huyendo del imperio y lo que había visto en el castillo Schwarzstein. Ahora que estaba de regreso en la seguridad de la madre patria, todo se desvanecería. Varias horas después, en la habitación que le proporcionaron sus amos humanos, Natasha se dio cuenta de que había sido demasiado optimista, ya que las pesadillas regresaron con toda su fuerza, y esta vez, el perseguidor informe no se molestó en jugar con ella. XXXX. Notas del autor. Oh, hola Laurence. Veo que te va mejor aquí que en Yarnam. Y estoy segura de que los sueños de Natasha no son motivo de preocupación. Dato curioso. El próximo capítulo iba a ser algo que la gente había pedido desde hacía tiempo. Un episodio de Respiro / de vida real. Íbamos a ver cómo iban los distintos personajes y, al mismo tiempo, se iba a producir una especie de salto temporal en los acontecimientos globales a medida que avanzaban las cosas en la Federación. O al menos ese era el plan hasta que a ese viejo cabrón de Merlín se le ocurrió la idea de asesinar a Lergen como preludio a unas conversaciones de paz serias con el Imperio. No lo había planeado, pero tenía sentido cuando lo escribí y ahora estoy atrapado en él. La musa, como siempre, es caprichosa y no se le puede negar nada. Si tienes sugerencias sobre cómo el reino aliado podría intentar matar a Lergen mientras está en Rémula, no dudes en publicarlas. Ese desarrollo de la trama me tomó completamente por sorpresa, así que no tengo nada preparado para ello. Lo mismo para la escena de la vida real que sigue. Tengo una lista de escenas preparada, pero dime a quién quieres ver antes de que volvamos a nuestro horror sobrenatural programado regularmente. Y sí, cercano es Shub-Niggurath. Por supuesto, habrá algunos ajustes con respecto a los mitos de Cthulhu, pero esa es la esencia general de la entidad. Me pregunto si alguien captará la referencia en la sección del pobre agente 404. Y como siempre, espero con interés sus pensamientos, comentarios, ideas y teorías. Sariel fuera. Fin del capítulo 26.